Insisto, no es necesariamente que te la creas, sino que implica una serie de reflexiones interesantes. Si te las pierdes, a mí me parece que es complicado, por ejemplo, entender parte de todo lo que se habla ahora de conspiraciones. El tema, por ejemplo, de la numerología está muy presente, el tema de la simbología está muy presente. Y tú, de hecho, escribiste un libro, creo, sobre cómo todo esto está presente, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, ¿no? Exacto, así es. En mi libro Ocultismo y videojuegos hablo un poquito de cómo el ocultismo, bueno, simplemente a nivel cultural, ya te digo, ¿no? Claro. Hay un montón de referencias ocultistas que están en los videojuegos y eso es porque los programadores de los videojuegos pagan un poco bueno, claro, pagan a los estudios, ¿no? Los estudios pagan a asesores, a gente que entiende de estos temas de filosofía oculta además, para introducir simbología hermética, ¿no? En sus videojuegos. Y esto es una cosa que pasa muy por alto. La gente que juega videojuegos no se da cuenta muchas veces, pero está ahí, ¿no? Y muchas veces cuando atendemos al Señor de los Anillos o a Harry Potter, etcétera, muchas sagas de fantasía épica y demás, donde la magia está normalizadísima. Y yo ya no entro a valorar si la magia es real o no. Yo solo digo que tiene una tradición histórica y que simplemente no podemos coger la magia y decir, no, es que esto es una cosa que se ha inventado uno que hace 4 días de fantasía, no, sino que se toma un referente histórico y luego ya de ahí lo desarrollas dentro de lo que es lo ficcional, ¿no? Podríamos decir. Pero es un poco curioso, ¿no? Que la gente piensa que realmente, por ejemplo, Tolkien ha inventado o yo qué sé, o J.K. Rowling ha inventado la magia con Harry Potter, que eso lo ha sacado Rowling. No lo ha sacado Rowling, evidentemente. Quiero decir, eso viene de la historia. Entonces, a nivel antropológico, a nivel filosófico, a nivel humanístico, entonces hay que tener en cuenta también esas cositas. Claro, en la música, por ejemplo, está súper presente. Claro, la música... Ahora, el péndulo, en la literatura, por ejemplo, en la música, si quieres. En la música, cuando hablemos del caos, te voy a comentar un montón de cosas. Pues si entonces me espero a eso. Sí, Pero a mí, de literatura, por ejemplo, me ha venido a la cabeza Péndulo de Foucault, de Humberto Eco. No existiría probablemente. Eco reconocía que, en cierto modo, le había influido Illuminatus, que no es exactamente magia del caos, pero está influido por magia del caos, y todo eso de mezclar los Illuminati y 300 filosofías extrañas, le viene él también le viene a entonces renunciar al hermetismo, renunciar al ocultismo. Insistimos que no hay que creérselo, es olvidar una parte de nuestra historia. Al final es eso, al final no hay ni por qué creer ni por qué no creer, es cogerlo simplemente con objetividad y decir, bueno, pues esto está aquí y podemos echar mano de ello para construir historias o podemos simplemente obviarlo, pero bueno, al final es interesante. Yo, con respecto a lo que tú dices, me parece muy interesante un escritor que se llama Gustav Meyrink, es el autor del Golem, del Ángel de la Ventana Occidente, un autor de Praga checo. Y es interesantísimo porque él sí que creía, ¿vale? A nivel personal, pero tú lees sus novelas y son, bueno, al final tienen componentes de ficción, obviamente, es literatura, pero él coge un montón de elementos y los introduce, ¿no? En su narrativa, elementos esotéricos porque tenía un conocimiento brutal. Entonces, eso es súper interesante. O, por ejemplo, Lovecraft, que también, cogió un montón de elementos ocultistas porque su abuelo era masón, Whipple Van Buren Phillips, y tenía una biblioteca riquísima, y de allí cogió un montón de elementos esotéricos y de teosofía, de Eliphas Levi, de masonería, y lo introdujo un poco en su corpus creativo. A mí me parece interesantísimo eso, o sea, esa forma de combinar elementos, ¿no? Y luego, ahora ya llegamos a los que habéis hecho, porque llevas 2 libros en el mercado. Sí. La puesta de largo, nada menos que Magia, con una K intercalada, sin lágrimas, que es una de las últimas obras de Aleister Crowley, cuando está en Hastings. Ahí en la casa de huéspedes, el tío está bastante reventado, prácticamente ya no puede ni con la chuta, pero no deja de ser una etapa interesante suya. Por cierto, hay un libro que no sé si está en castellano, que era el del Monster Lament, El lamento del monstruo, que reproduce muy bien y muy mitificadora esta época de Crowley, que normalmente se olvida, pero si el tío algún momento le dio por reflexionar, porque no tenía más remedio, que estaba tumbado en la cama, debió ser ahí, ¿no? Y ahí es de donde sale el de Magia sin lágrimas. ¿Qué aporta? Porque es un libro que todavía no se ha traducido al castellano, si no me equivoco. No se había traducido. ¿Qué aporta este libro? Sí, vamos a ver, este libro es el último libro escrito por Aleister Crowley. Y como tú dices, pues le pilla en el final de su vida ya, en los ultimísimos años, ya a punto de cumplir 70 años. De hecho, en un capítulo lo comenta que está a punto de cumplir ya los 70, él muere en el... Que hay que quitarse el sombrero porque con la
tralla que se Imagínate, metió llegar a los 70. Un heroinómano, bueno, del copón, ¿no? Sí, sí. Y ahí estuvo, aguantando contra viento y marea, bueno, se pateó medio mundo, y la verdad es que Crowley es un personaje interesantísimo, ¿no? Desde el punto de vista de la contracultura. Me parece muy, muy interesante tanto su vida como su obra. Este libro en concreto es que toca muchos temas, es que es muy heterogéneo porque va desde, por ejemplo, pues yo qué sé, la magia ceremonial, va el yoga, los viajes astrales, pero es que luego también se mete en política, se mete en moral, el telema, la magia con K, obviamente, y es muy interesante porque cada capítulo es diferente al otro, ¿no? No hay dos capítulos iguales. Y él realmente reflexiona en sus últimos años de vida de todo un poco lo que ha ido aprendiendo y algunas ideas que le han cambiado, que a lo mejor cuando era más joven pues pensaba de una manera y luego poco a poco, por ejemplo, él al principio tenía como un humor muy así, muy inglés y tal, y que en algunos momentos podía resultar un poco ofensivo. Eso ya, por ejemplo, lo elimina, y aunque también en Magia sin lágrimas hay mucho humor, es un poquito más, o sea, se nota que ha madurado, ¿no? Que ya no es la misma persona que era, ¿no? Crowley como te digo, es un personaje muy importante en la contracultura del siglo XX. Para mí, un poco lo bueno que tiene Crowley es que es un contrabandista. Coge un montón de creencias ocultistas y de ideas ocultistas y fórmulas mágicas muy antiguas, muy arcaicas, y las lleva un poco a la modernidad, ¿no? Las lleva al siglo XX y las convierte en algo más atractivo que, por ejemplo, pues quizás, pues no sé, a lo mejor pues la masonería, los rosacruces, pues quizás son un poquito más densos. Él lo hace de una manera más atractiva, más exótica, más... Y para mí eso es una de las grandes virtudes de Aleister, ¿no? En ese aspecto. Y este libro, como te digo, es muy recomendable para empezar con él, porque se entiende bastante bien, ¿sabes? De eso te quería hablar, porque es un libro sobre el que hay los expertos, digamos, están un poco divididos. Hay quien dice que efectivamente es la última obra, que la escribe ya cuando está acabado, y otros que no. Ellos que dicen que es paradójicamente, si no de sus primeras obras, pero sí que del principio de cuando empieza a escribir, sí, que se rodea de Mary Desti, sí, que es Soro Virakam, que es el apodo que utilizaba. Él le coge a ella, aparte, pero para vampirizarla, como hizo con todas las mujeres escarlatas, para que le tradujera a lenguaje comprensible lo que él iba escribiendo. Exacto. ¿Tú qué dos teorías? Sí, claro, es que el tema es que el nombre del libro, Magia sin lágrimas, hace referencia, porque eso se dice en el prólogo del libro, hace referencia a la idea de Crowley de que este libro fuera más comprensible y que no generara lágrimas en el lector de impotencia por no entender sus postulados mágicos, ¿no? Porque no hay que olvidar que Crowley, a nivel mágico, es un escritor bastante complejo, es muy críptico y la verdad es que en muchos libros, como por ejemplo, pues quizás el libro de las mentiras, que es un gran libro, ¿no? Pero es muy críptico, cuesta muchísimo de entender. Este libro no, este libro tiene sus momentos también, pero es mucho más sencillo. Con respecto a tu pregunta de si es de principio, de mitades de su vida o de finales, pues es que ahí depende, porque él empieza a escribir el libro, si no recuerdo mal, en Nápoles, en la villa Posilipo, si no recuerdo mal. Él empieza ahí con esta señorita y, bueno, por diferentes cuestiones el proyecto se trunca y lo acaba terminando en Hastings. Entonces, claro, ahí es complicado porque es una obra que empieza en la década de los años 20, si no recuerdo mal, y luego la acaba al final de su vida. Entonces, por eso yo considero que hay ese tipo a lo mejor de un poco de inexactitud, ¿no? O de que no está muy claro, ¿no? De qué época es. Y yo creo que es porque es que se escribió en dos épocas diferentes de la vida de... Sí, lo que está claro es que se editó al final, fue el último. Sí. Bueno, se editó... Incluso después, ¿no? Es que está también el libro de Todd, pero el libro de Todd creo que es anterior. Entonces... Creo que es de los últimos, probablemente, pero vamos, eso que lo mire la gente en la Wikipedia, el que tenga la duda y el que no. Como lo pone en la introducción, también se puede comprar el libro, que no pasará nada. Y otro de los libros que habéis sacado también bastante interesante, porque es uno de los, sin duda, de los libros de referencia del final del siglo anterior sobre magia, que es el de, atentos todos, SSOTBME, un ensayo sobre magia, de Ramsay Duke, que podéis buscarlo por ahí, que tiene 16 alias, cada vez usaba uno, porque un tío realmente no es que hablara de la magia del caos, sino que yo creo que encarnaba la magia del caos. Hoy diríamos un tío que se dedicaba a trolear, pero era su forma un poco de ser, incluso contradictorio. Y primero es un poquito el libro, que es complejo, sobre todo porque existen distintas versiones que él mismo, Duke, intenta
cambia los párrafos, cambia los capítulos. Él no solo hace ediciones, sino que cada edición le da como una vida nueva. Es una cosa bastante curiosa y muy de Magia del Caos. Sí, claro, efectivamente, él considera que está haciendo magia a la hora de magia, no con K, sino en este caso es más, podemos decir magia, pero con M mayúscula, porque él también pone las mayúsculas en la primera letra. Él lo que hace es que en sí mismo reedita o revisa la obra durante 3 veces en toda su vida. Entonces, a cada obra la va modificando a lo largo del tiempo, ¿no? Y para él, incluso eso mismo es una especie de acto mágico. Dux es un mago que, según el traductor del libro, que es Alberto Ávila Salazar, que es un escritor madrileño de ascendencia gallega, que es muy amigo mío, y él considera que, lo ha traducido el libro, y considera que Dux salva la magia. O sea, sí es un titular muy bestia, pero él cree que salva la magia, porque ¿qué pasa con Dux? Que Dux, pues él no cree, no cree, por lo menos no le da mucha importancia, o no están sus postulados, ni la magia ritual, ni la magia ceremonial. Él es otra cosa, es magia posmoderna, se acerca, como tú muy bien dices, mucho más a la magia del caos. Y es una pena porque en España no es muy conocido, ¿sabes? Y a raíz de este libro, que la verdad que está teniendo muy buena acogida, la gente está dándose cuenta de que es un autor muy interesante y que no le tiene nada que envidiar a Ray Sherwin, a Peter Carroll, que bueno, son más conocidos, ¿no? Por ser un poco los papás, ¿no? De la magia del caos. Pero es que si Sherwin y Carroll son los papás de la magia del caos, Dux sería el abuelo y Austin Osman Spare sería el bisabuelo, ¿no? Podríamos decir. Entonces, a mí me parece Dux interesantísimo. El propio Alan Moore le cita bastantes veces, y Grant Morrison también, porque son caotas y le dan un poco de... pues le dan el crédito que se merece, ¿no? Como autor, yo creo. Y además es un autor vivo todavía. Él vive en Sudáfrica y es, la verdad que lo que he podido tratar con él es una persona pues muy amable, ¿no? O sea, ahora que has nombrado a Grant y a Alan Moore, ¿es cierto la batalla que tenían ellos, digamos, intelectual sobre el tema de las pajas a la hora? Cuéntalo, porque eso es increíble. Bueno, al parecer Grant Morrison eyacula en sus sigilos. Tengo entendido que en sus sigilos mágicos, cuando él los crea... Un sigilo, perdona, es una especie de símbolo que digamos una frase, imagínate, quitas las letras que se repiten, las que te quedan las conviertes y las transformas en un símbolo gráfico, digamos. Eso sería un sigilo. Efectivamente, como tú bien has dicho, un sigilo es eso, y lo que hacía Grant Morrison es, él empleaba los sigilos de forma mágica, pero al acabar, pues la guinda consistía en eyacular encima de ellos. Y eso es una cosa que a Alan Moore no le hizo mucha gracia, ¿no? Él considera que era una forma un poco de banalizar, una forma, y aparte le parecía escatológico, ¿no? Le parecía un poco fuera de lugar. Bueno, ahí el debate está abierto. Sí. O sea, me queda muy fino. Hay una reunión familiar, voy a hacer eso un sigilo, espera. Claro, y al final tacatá, ¿no? Y es un poco... Entonces, bueno, ya te digo, son dos caotas muy interesantes, cada uno en su estilo. Yo la verdad que yo te reconozco que estoy más familiarizado con Alan Moore, sobre todo por su novela gráfica, ¿no? Por las obras, por ejemplo, From Hell o Providence, ¿no? Donde sí que aplica Jerusalén muchísimo. también, hay Jerusalén, mucho. Por supuesto, aplica La voz del fuego, que eso son ya novelas, pero sí, que aplica muchísimo la magia del caos, la psicogeografía, que es súper interesante. Y es lo que te digo, para mí, de hecho, Alan Moore en su ensayo Ángeles Fósiles, que lo sacó La Felguera, toma muchos elementos de la magia del caos y en concreto de Dux, porque él lo que hace es que de alguna manera convierte la magia en arte, y eso está en el libro de Dux. Si quieres ahora comentamos un poquito, pero bueno... Sí, coméntalo ya, porque tenemos, ¿no? Claro, porque ahora tenemos que empezar a hablar ya, a explicar lo que es la magia del caos, porque claro, la gente, cuando hablas de magia, yo creo, cuando hablamos de magia, la gente, lo que decíamos antes, pues que si te convierto en un tigre, que si saco un conejo de la chistera, es que no tiene... Por eso se le pone la K, pero es más diferente. Dux, por ejemplo, es un gran defensor de la ciencia. Sí, de hecho, él es matemático e ingeniero informático, si no me equivoco. O sea que... Y entonces, la aproximación que se hace a la magia es una aproximación muy, muy filosófica, que puede incluir pues mucha simbología, puede incluir mucho ritual, o no, tampoco es obligado. Pero que lo que estamos hablando es sobre todo de una filosofía. Claro, efectivamente, como tú bien estás diciendo, Dux es matemático y de entrada él... pues muchas cosas, lo de la pata de la cabra se lo toma coña, ¿no? O sea, realmente es mucho más práctico, podríamos decir, o mucho más racional, ¿no? En ese aspecto. Dux, lo que pasa es que, como dice Alberto, salva la magia porque él lo que crea es... Él diríamos que la magia la normaliza y pues
se desprende de todo el componente, podemos decir, ritualístico de la magia, ¿no? Y la reduce un poco a conceptos un poco más, podríamos decir, pues psíquicos, podríamos decir. Él sí que toma algún referente de Crowley sobre la magia es la voluntad, ¿no? El tema de la voluntad, de operar cambios mágicos en la realidad por medio de la voluntad. Eso en parte Dukes también lo respeta, pero creo que Dukes está un poquito más cerca de Austin Osman Spare en muchos conceptos.